Este, Me sorprende, pero de todas formas que es coherente con la actitud que siempre ha mantenido en esta materia. El hecho de pretender ascenderlo al capitán Astiz o decir que tiene condiciones morales para ser un oficial de la Marina es una cosa que repugna al más elemental sentido moral. Para los espectadores, no sé, que es un fallo, no solamente elementos, y que él hubiera sido condenado, hubiera sido sentenciado a reclusión perpetua de no haber sido por la ley de obediencia debida, que interrumpió el curso de un proceso penal. Es decir, él ha estado entre los 17 oficiales acusados de tormentos, de gravísimos crímenes. Y estos 17 oficiales que la Cámara Federal procesó en febrero de 87, lo hizo con un criterio de oficiales imputados, acusados más graves, 17 procesados con relación al secuestro y a los tormentos infligidos a las dos religiosas francesas, Alice Domon y Leonie Duquet. Además está decir que estas pobres mujeres mártires pertenecían a una orden religiosa de las misiones extranjeras. Su vida estaba con los pobres, su evangelio era ayudar a los más pobres, vivían en villas miserias. Su único delito fue, como dijo el canciller de Francia, Alain Juppé, pensar diferente. No llevaban, digamos, no hacían otra cosa que tratar de ayudar a los familiares desaparecidos. En el momento en que fueron secuestradas de la iglesia de Santa Cruz, lo único que estaban haciendo era hacer una colecta para publicar una solicitada con los nombres de los desaparecidos, que finalmente fue publicada el 10 de diciembre. Es decir, toda una actividad inocente, eran seres inermes, civiles, ¿no?, que fueron, digamos, salvajemente torturadas en la Escuela de Mecánica de la Armada. No debemos olvidar también que Astiz fue condenado por la justicia francesa por contumacia a prisión, a reclusión perpetua. Este juicio, que mucha gente que ignora los antecedentes, es un juicio que fue llevado en regular forma, de acuerdo a la ley francesa. La ley penal francesa prevé juicio por contumacia, como lo hace Italia y otros países, como consecuencia de haber salido de la Segunda Guerra Mundial. Suecia, en cambio, no tiene una legislación similar, porque Suecia fue un país neutral. La razón de esto fue perseguir a los criminales que hubieran cometido crímenes, ¿no es cierto?, contra ciudadanos o logrado pedir la extradición. El juicio por contumacia tiene la característica de que, bueno, él fue citado en regular forma, publicando edictos, dando intervenciones a las autoridades argentinas, mandando exhortos y demás, y al no haberse presentado, bueno, Astiz fue condenado a ese juicio como abogado, uno de los 4 abogados, y finalmente fue condenado. Pero ¿qué pasa? Que si Astiz llegara a presentarse, la sentencia es bajo condición resolutoria. Si él se presentara el día de mañana a las autoridades francesas o fuera arrestado, el juicio automáticamente se anularía y se le abriría una nueva causa, ¿no?, en la cual podría designar abogado y demás. O sea que tiene todas las garantías y están a su disposición los jueces esperándolo. Sí, lo estima. Sí, a nivel personal lo estimo, a nivel profesional lo respeto. Yo lamento disentir con el amigo Méndez Carreras. Yo creo que si el capitán Astiz está encuadrado dentro de las reglamentaciones militares y dentro de las leyes respectivas, así como fue ascendido de capitán de corbeta por el presidente Alfonsín y a capitán de fragata por el actual señor presidente de la Nación, tocará entonces, si estatutariamente así corresponde, como yo creo que sí que corresponde, que el pliego sea presentado ante la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación y, bueno, los senadores, espero que sin ideologismos, sin revanchismos, muchos de sus integrantes formaban parte de nuestro Parlamento cuando se dictaron las leyes de obediencia debida y punto final, están hoy día en funciones. Espero que con ecuanimidad estudien este caso y si deciden que el señor capitán Astiz debe ascender, que así lo declaren
y si deciden que no deben prestarle el acuerdo, que así también lo declaren. Sin entrar, Mariano, en polémicas, todo lo contrario, yo respeto muchísimo la opinión de Horacio, no la comparto. Por cierto, quisiera hacer una breve referencia al juicio francés que llevado a cabo en Francia, que ha mencionado Horacio, al cual yo considero una abierta injerencia en asuntos internos de la Argentina, y muy diferente la conducta francesa a la que observó el gobierno de Francia algunos años después en el caso público y notorio del Rainbow Warrior, buque ecologista de Greenpeace que, estando en Nueva Zelanda, dirigiéndose al atolón de Mururoa para evitar o controlar las pruebas nucleares francesas, fue agredido por un comando de las Fuerzas Armadas francesas, hundido, con una víctima fatal. 3 de los comandos pudieron escaparse, 2 de los comandos fueron detenidos, condenados en Nueva Zelanda a 30 años de prisión. La justicia neozelandesa solicitó la extradición de los otros oficiales, Francia la negó, y luego, cuando por razones humanitarias, así se dijo y se publicó, esos 2 oficiales fueron devueltos a Francia, Francia los ascendió y los condecoró. A mí me llama mucho la atención que en este tipo de cuestiones nosotros consideremos razonable y aceptable, contra fallos de nuestros propios tribunales, que primen actividades procesales llevadas a cabo por tribunales de otros países. Por lo tanto, yo no, con todo respeto, por cierto, no estoy de acuerdo con tu posición, y concretando, Mariano, tu pregunta, entiendo que el señor capitán Astiz, si está estatutariamente en condiciones, debe ascender. Aquí se están sacando las cosas de un contexto, Mariano, sucedido hace 20 años, y que, si tú me permites, en un segundo, motivó, y te voy a decir luego quién y en qué oportunidad, que se dijera: 76 cayó un gobierno votado por 7 millones de argentinos. La ineptitud presidencial y la falta de respuestas estables y legítimas por parte del entorno oficial, en medio de una realidad económica de improvisación inocultable y de una indisciplina social anarquizante, más la presencia de organizaciones para la subversión y la violencia que angustiaron al pueblo, abrieron el camino para que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Había que ordenar la economía, reorientar la educación, terminar con la violencia, eliminar la corrupción, liberar nuestra juventud y buscar con urgencia el restablecimiento de derechos y deberes para reencontrarnos en el marco de una nación solidaria y pacífica. Junio de 1977, Unión Cívica Radical, Comité Nacional, con la firma del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Autor, posteriormente, 5 años después, de un decreto, el famoso decreto 158/83, que motivó el juicio a la Junta de Comandantes. Guillermo Fernández Gil. Mira, Mariano, vos sabés que a mí me gusta siempre expresarme con total franqueza, con el debido respeto que tengo por los demás, evidentemente. Yo creo que si estamos viviendo en democracia, como se nos dice y como se viene sosteniendo desde 1983 hasta la fecha, deben funcionar los sistemas de la democracia. En consecuencia, frente a este problema, después me voy a referir brevemente cuáles son los verdaderos motivos por los cuales se reactualiza por parte de algunas entidades supuestamente defensoras de derechos humanos. La solución es muy clara y es muy simple, la ha ratificado el doctor Aber Cobo recién, en el sentido de que una propuesta por parte del señor ministro de Defensa al presidente de la República de obediencia debida y punto final, que no fueron sancionadas por mí, fueron sancionadas por el presidente no por el presidente Alfonsín, sino por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y promulgada sí por el presidente Alfonsín, puso punto final
¿no es cierto?, a esta situación. No vamos a entrar a analizar si la ley punto final es justa o no es justa o no es justa. Lo que sí yo voy a decir con toda claridad, Mariano, es que este tema ha vuelto a ser agitado por las entidades supuestamente defensoras de derechos humanos. Para mí, desde un punto de vista, por supuesto, estrictamente personal, basta que un caso sea mencionado por las entidades las defensoras de los derechos humanos para que yo ya sospeche de la veracidad del caso que esas entidades están planteando. Cuando sean capaces de referirse, ¿no es cierto?, a la supuesta represión, porque acá no hubo represión, acá hubo una guerra interna, que es lo que esas entidades no quieren reconocer. Cuando esas entidades condenen, por ejemplo, a los 1.500 hombres de la policía de la provincia de Buenos Aires, cuando una de derecho recuerde que los policías eran utilizados como prueba de tiro por parte de los montoneros, no en sus polígonos de tiro que los tenían, sino que practicaban con el pobre agente que estaba apostado en la puerta de un banco, que son financiados por la socialdemocracia, que justamente es la que se ha entrometido en nuestra soberanía, como muy bien ha dicho el par francés y de Francia. Cuando yo vea que hay derechos por la socialdemocracia europea y además solventada el propio recuerdo de triste, nada más. Segundos, un recuerdo diario, por favor, eso... Todo el honor para no identidad oculta. Ese caso, el caso de... Porque nosotros, lo del oficial joven que justamente órdenes, reconoce, era básicamente un operativo. Astiz no era un torturado, torturó. Operativos eran los grupos que iban, detenían personas y las llevaban a por la línea. Entonces, posiblemente hubiera sido, más allá de toda idea de que haya conspiraciones marxistas-leninistas, le quiero confesar que no creo que el marxismo-leninismo hoy pueda... Fidel Castro. Por eso, está muerto. Pobre, está españoles para vivir por él. El punto que yo le quiero decir es, ahora la idea que no se lo gustaría es que la Armada entonces dé explicaciones muy claras. Una pico lo que pasó, creo que esa es la por el Senado. Conocemos a, ¿cómo se llama? Pero no mucho en el proceso. Astiz es lo que hace falta y que ellos nos den una explicación que nosotros no, si no, no podemos comprender. Y para... Estamos presos. Probamos ya, con asistencia médica especial.